En la primavera de 2022 reservé un Airbnb para pasar unos días lejos de la ciudad. Era una pequeña cabaña en medio del bosque, rodeada de otras cabañas idénticas repartidas por toda la propiedad del dueño. Había algunos caminos muy pequeños entre los árboles conectando las cabañas, aunque ni siquiera estaban marcados. Parecían más senderos improvisados que habían quedado ahí después de años de gente caminando por el bosque. No tenía realmente ningún plan para ese viaje. El lugar quedaba a unas 3 horas de mi casa y simplemente pensé que sería agradable pasar unos días solo y relajarme un poco. Mi segundo día ahí desperté bastante tarde. Eran casi las 12 del mediodía cuando me levanté, preparé café y me quedé descansando junto a la chimenea. Más tarde, justo antes del atardecer, me puse una sudadera y decidí salir a caminar. No tenía idea de hacia dónde iba. Simplemente seguí uno de los senderos detrás de la cabaña pensando que eventualmente me llevaría hacia las otras casas o de regreso al mismo lugar. Después de caminar un rato, ya bastante adentro del bosque, noté algo raro entre los árboles. Había 2 personas a la distancia. Tal vez a unos 200 o 300 metros. Lo extraño era la forma en la que estaban parados. Eran 2 hombres completamente inmóviles mirando hacia el suelo. Ni siquiera parecían estar hablando. Solo estaban ahí, quietos, observando algo en el bosque. La escena era lo suficientemente rara como para que siguiera mirándolos mientras avanzaba por el sendero. Pero eventualmente los árboles comenzaron a bloquearme la vista y dejé de verlos. Intenté convencerme de que seguramente eran huéspedes de otra cabaña caminando por el bosque. Y desde tan lejos probablemente todo parecía más extraño de lo que realmente era. O al menos eso quería pensar. Seguí caminando unos minutos más. Pero empecé a notar algo raro. El sendero no parecía regresar hacia las cabañas. Ni siquiera giraba. Solo seguía avanzando más y más profundo entre los árboles. Y honestamente, después de haber visto a esos tipos, empecé a sentir que tal vez debía regresar. Pero justo cuando pensé eso, escuché un sonido detrás de mí. Un grito. O algo parecido a un grito. Sonaba como una especie de llamada animal, como el sonido de un alce o algo así. Pero había algo horrible en ese ruido. Algo que no sonaba natural. Me giré inmediatamente. Y me congelé. Los 2 hombres estaban en el sendero detrás de mí. Todavía bastante lejos, quizá unos 150 metros. Y otra vez estaban completamente quietos. Mirándome. O al menos eso parecía desde esa distancia. El sonido que había escuchado se sintió demasiado fuerte y extraño como para haber salido de ellos. El eco recorrió todo el bosque. Nunca había escuchado algo parecido. Pero lo peor no era el sonido. Lo peor era preguntarme: ¿por qué esos hombres estaban ahora detrás de mí? Me quedé observándolos unos 10 segundos. Y cuando empecé a retroceder lentamente, los 2 caminaron fuera del sendero y desaparecieron entre los árboles. Simplemente se metieron al bosque. Me quedé inmóvil varios minutos. Porque para regresar a la cabaña tenía que pasar exactamente por donde ellos habían estado. Y definitivamente no quería seguir avanzando más profundo en el bosque. Esperé unos 5 minutos tratando de convencerme de que ya se habían ido. Finalmente empecé a caminar rápido de regreso. Y honestamente, sentí alivio cuando finalmente vi mi cabaña otra vez. Pensé en escribirle al dueño del Airbnb preguntándole sobre esos hombres o sobre el sendero. Pero mientras más lo pensaba, más sentía que sonaría paranoico.
Así que decidí no decir nada. Entré, puse más leña en la chimenea y traté de relajarme. Ya estaba oscureciendo y no tenía ninguna intención de volver a salir esa noche. Especialmente después de lo que había visto. Preparé un té y me senté junto al fuego. Después de media hora finalmente empecé a sentirme tranquilo otra vez. Pero no duró mucho. Unos 15 minutos después, escuché el mismo sonido otra vez. Ese grito extraño. Venía desde el bosque. Sonaba distante, pero no podía saber realmente qué tan lejos estaba. La cabaña estaba rodeada de árboles y era difícil calcular de dónde venían los sonidos. Me levanté y miré por la ventana trasera. Pero afuera estaba completamente oscuro. Solo podía distinguir las siluetas de algunos árboles. Y mientras más tiempo observaba, más incómodo me sentía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y terminé cerrando las cortinas. Saqué el celular y empecé a buscar sonidos de animales típicos de la zona. Pensé que tal vez simplemente había escuchado algo normal del bosque y estaba exagerando. Nunca he sido alguien muy experto en naturaleza, así que no sabía realmente qué animales había por ahí. Pero no encontré nada parecido. Y mientras más investigaba, más nervioso me ponía. Así que terminé dejando el teléfono y tratando de olvidarlo. Media hora después seguía pensando en eso. Y entonces escuché pasos afuera. Botas. Pisadas fuertes sobre la madera del porche. Se detuvieron justo frente a la puerta principal. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo. Pasaron unos 20 segundos eternos. Y luego, tocaron la puerta. Lentamente. No puedo explicar el miedo que sentí cuando me acerqué a mirar por la mirilla. Había 2 hombres parados afuera. Estoy casi seguro de que eran los mismos del bosque. Llevaban máscaras de animales. El año pasado recibí un ascenso en mi trabajo. No era muchísimo más dinero, pero el nuevo puesto tenía algo que me emocionaba bastante: viajar constantemente por diferentes ciudades de Estados Unidos. En ese momento estaba soltero y prácticamente no tenía nada que me atara a casa, así que la idea me encantaba. La empresa normalmente se encargaba de reservar dónde me iba a quedar. A veces eran hoteles. Otras veces resorts. Y de vez en cuando, Irons. Nunca entendí exactamente por qué cambiaban tanto de lugar, pero honestamente me parecía interesante. Ya llevaba unos 8 meses trabajando así cuando ocurrió esto. Esa semana tenía que visitar otra sucursal de la empresa en una ciudad nueva, y me habían reservado un Airbnb cerca del lugar. Después de aterrizar recogí mi coche rentado y comencé a manejar hacia la dirección. Lo primero que noté fue que el Airbnb quedaba muchísimo más lejos de la oficina de lo normal. Normalmente los Irons estaban bastante cerca del trabajo, pero esta vez manejé casi 40 minutos. Y cuando finalmente llegué, cerca de la 1 de la mañana, pensé que había un error. La casa era enorme. No exagero cuando digo que parecía una mansión. Tenía un jardín gigantesco y probablemente más de 4,000 pies cuadrados. Tuve que revisar varias veces la reserva porque honestamente no podía creer que ese fuera mi alojamiento. Por fuera se veía increíble. Aunque adentro, todo tenía una vibra rara. No estaba sucio ni abandonado. Simplemente se sentía viejo. Demasiado silencioso. Como una casa donde nadie había vivido realmente en mucho tiempo. Después del vuelo estaba agotado, así que ni siquiera me molesté en recorrer toda la casa. Subí mis cosas al cuarto,
apagué las luces y me acosté. Fue entonces cuando empecé a notar los sonidos. Crujidos. Golpes suaves dentro de las paredes. Pequeños ruidos constantes. Al principio pensé que era normal. La casa era enorme y vieja. Seguramente todas las casas grandes hacían sonidos así. Pero soy alguien que duerme muy ligero, así que después de casi una hora escuchando ruidos terminé levantándome para ir por agua. Salí del cuarto y caminé por el largo pasillo hasta bajar las escaleras. Y justo cuando llegué abajo, todos los sonidos desaparecieron. Completamente. Fue extraño. Como si en el momento en que salí del cuarto, la casa hubiera quedado en silencio. Me quedé pensando unos segundos en eso mientras llenaba un vaso con agua. Pero al final estaba demasiado cansado para seguir pensando en tonterías. Volví al cuarto y esa noche ya no escuché nada más. A la mañana siguiente apenas estuve unos 30 minutos en la casa antes de salir hacia el trabajo. Después de la oficina terminé saliendo por unos tragos con algunos compañeros, así que regresé bastante tarde. Eran más de las 11 cuando entré otra vez al Airbnb. Me senté un momento en el sofá tratando de descansar. Y entonces recordé que todavía ni siquiera había visto toda la casa. Así que decidí recorrerla un poco. Mientras caminaba por los cuartos no podía dejar de pensar lo innecesariamente grande que era ese lugar. Incluso me dio curiosidad y busqué cuánto costaba rentarlo. Lo raro fue descubrir que el precio era prácticamente igual al de otros Airbnbs mucho más pequeños de la zona. Eso me pareció extraño. También empecé a notar pequeños detalles raros. Parecía que algunas cosas no habían sido acomodadas después del huésped anterior. Había almohadas tiradas en el sofá. Sillas fuera de lugar. Y una silla de la cocina estaba separada de la mesa. Como si alguien hubiera estado sentado ahí hace poco. Eso me llamó la atención porque esa mañana yo había estado en la cocina y estaba casi seguro de que todas las sillas estaban acomodadas. Pensé que probablemente solo estaba cansado y no lo recordaba bien. Así que empujé la silla de nuevo debajo de la mesa. Después de recorrer la casa unos minutos decidí subir a bañarme y dormir. Apagué las luces, subí al cuarto y me acosté. Estaba casi dormido cuando escuché los sonidos otra vez. Los mismos crujidos. Pero esta vez eran diferentes. Más claros. Más cercanos. Y mientras escuchaba, empecé a pensar que sonaban como pasos. Como alguien caminando debajo de mí. Incluso juraría que escuché puertas de gabinetes abrirse y cerrarse. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Pero el sonido no se detenía. Así que me levanté y abrí lentamente la puerta del cuarto. Desde el pasillo podía escucharlo perfectamente. Caminé hacia las escaleras intentando no hacer ruido. Y en cuanto puse el pie sobre el primer escalón, todo quedó en silencio. Sentí el corazón acelerarse inmediatamente. Bajé lentamente. Y entonces vi algo. Había una luz encendida en la cocina. Estoy completamente seguro de que había apagado todas las luces antes de subir. Aún así intenté convencerme de que quizá había olvidado esa. Seguí caminando por el pasillo hasta la cocina. Y en cuanto miré hacia adentro, sentí el cuerpo congelarse. La silla. La misma silla. Otra vez estaba separada de la mesa. Como si alguien hubiera estado sentado ahí observando la casa. Y entonces vi algo más. Detrás de la silla. En el cuarto oscuro al fondo del pasillo. Había una figura observándome desde la esquina.
Nos quedamos mirando unos segundos. No podía moverme. La persona simplemente estaba ahí, viendo hacia mí desde la oscuridad. Y de repente, retrocedió detrás de la pared. Un segundo después escuché una puerta cerrarse violentamente. No sé qué demonios estaba pensando, pero corrí hacia el pasillo y encendí todas las luces buscando a la persona. Pero no había nadie. Y lo peor era que ni siquiera entendía qué puerta había escuchado cerrarse. No había ninguna puerta cerca. Subí corriendo al cuarto, agarré mi celular y salí de la casa. Manejé lejos de ahí mientras llamaba a la policía. Pero honestamente, nunca obtuve muchas respuestas. La policía habló con el dueño del Airbnb, pero sentí que ninguno de los dos me tomaba demasiado en serio. Y siendo justos, yo tampoco tenía pruebas. Nunca vi claramente la cara de la persona. Y el dueño insistía en que no existía ninguna puerta en el área donde vi a la figura desaparecer. Toda la situación se sintió demasiado extraña. Por suerte la empresa me cambió a un hotel el resto del viaje. Pero honestamente, después de esa noche nunca volví a sentirme cómodo quedándome solo en un Airbnb tan grande. Porque hasta hoy, sigo convencido de que esa noche había alguien viviendo dentro de esa casa conmigo. Hace un tiempo estaba haciendo un viaje por carretera para visitar a algunos familiares que vivían al otro lado del país. Su ciudad quedaba justo a mitad del recorrido, así que pensé que sería buena idea detenerme unos días antes de continuar manejando. Reservé un Airbnb en una zona residencial tranquila. Era una casa pequeña y bastante normal. Nada lujoso. Solo un lugar sencillo para dormir durante un par de noches. Llegué bastante tarde. Debían ser las 10 u 11 de la noche. El dueño del Airbnb, un hombre llamado Ye, me había enviado el código de entrada por correo unas horas antes. Mientras bajaba algunas cosas del coche en la entrada, escuché pasos detrás de mí. Me giré sobresaltado y vi a un hombre acercándose desde la oscuridad. Era Ye. Y honestamente, me pareció raro desde el primer momento. Yo apenas llevaba menos de un minuto afuera y no esperaba ver a nadie a esa hora. Ye empezó a hablar conmigo como si nos conociéramos desde hace tiempo. Incluso insistió en ayudarme a llevar mis cosas y me acompañó hasta adentro de la casa. Estaba demasiado cansado como para ser grosero o desconfiar demasiado. Pero sí me pareció extraño. Normalmente nunca veía a los dueños de los Airbnbs. Mucho menos a medianoche. Aún así pensé que tal vez solo intentaba ser amable. Quizá era nuevo rentando la propiedad. Me dio un recorrido rápido por la casa e incluso me mostró el dormitorio antes de despedirse y bajar las escaleras. Empecé a desempacar un poco, aunque honestamente solo esperaba a que el tipo se fuera para poder dormir. Después de unos minutos me di cuenta de algo raro. Nunca escuché la puerta principal abrirse o cerrarse. No escuché pasos. Nada. Así que bajé rápidamente para asegurarme de que ya realmente se había ido. No vi a nadie. La casa estaba completamente vacía. Cerré la puerta con seguro, tomé las últimas cosas del coche y me fui a dormir. A la mañana siguiente salí a ver a mis familiares y regresé alrededor del mediodía. El resto de la tarde me quedé viendo televisión dentro del Airbnb. Más tarde salí rápidamente a comprar comida para cenar. Pero cuando regresé, algo me hizo detenerme inmediatamente. La puerta principal estaba sin seguro. Y eso no tenía ningún sentido. Nunca olvidaba cerrar puertas.
mucho menos estando solo en una ciudad desconocida. Instantáneamente pensé en Ye y en lo invasivo que había sido la noche anterior. Pero intenté convencerme de que probablemente solo había sido un descuido mío. Abrí la puerta y entré. «Hola, ¿hay alguien aquí?», pregunté solo por precaución. No hubo respuesta. La casa estaba completamente oscura. Cerré la puerta y traté de seguir con mi noche. Dejé la comida sobre la mesa de la sala y encendí la televisión. Fue entonces cuando escuché un ruido en otra parte de la casa. Sonó como algo golpeando una pared. Giré hacia el pasillo inmediatamente. Y aunque ahora me parece raro admitirlo, desde el primer momento sentí que ese sonido significaba algo. Como si instintivamente supiera que debía tener cuidado. Me levanté y caminé hacia un pequeño cuarto al fondo de la casa. Parecía una especie de sala secundaria o rincón de lectura. Era un lugar extraño. Solo había un sofá y una pequeña mesa. No tenía ventanas. Ni televisión. Ni decoraciones. El lugar se sentía vacío. Incómodo. Encendí la luz y empecé a mirar alrededor. Y entonces noté algo detrás del sofá. Había una línea en la pared. Como una separación. Moví el sofá lentamente hacia un lado. Y ahí estaba. Una pequeña puerta escondida. No era una puerta normal. Parecía una especie de compuerta pequeña integrada en la pared. Honestamente, si no hubiera escuchado aquel ruido probablemente jamás la habría notado. Me acerqué lentamente e intenté abrirla. Pero estaba cerrada. Y eso fue lo que realmente me inquietó. Porque no tenía cerradura del lado de afuera. Eso significaba que estaba cerrada desde adentro. Sentí inmediatamente que había algo horrible detrás de esa puerta. Y que no iba a poder sentirme seguro dentro de esa casa sin saber qué era. Saqué mi teléfono y llamé a Ye. Mi idea era sencilla. Si actuaba raro, o si intentaba venir a la casa, me iría inmediatamente. Mientras el teléfono sonaba me acerqué a la ventana principal para mirar afuera. No quería que apareciera de repente otra vez como la noche anterior. Pero Ye nunca respondió. Llamé varias veces. Nada. Después de unos minutos no sabía qué hacer. Parte de mí pensaba que estaba exagerando. La otra parte me decía que confiara en mi instinto y me fuera de ahí. Regresé al pequeño cuarto y me quedé mirando la puerta escondida. Y entonces, sin siquiera intentar abrirla realmente, la puerta se movió. Muy lentamente. Hasta quedar entreabierta. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Me acerqué con muchísimo cuidado y miré por la abertura. Del otro lado había unas escaleras viejas bajando hacia un sótano oscuro. No podía ver el final. Todo estaba completamente negro. Pero sí vi algo importante. El seguro de la puerta estaba del lado interior. Era uno de esos cerrojos manuales que alguien tiene que mover físicamente. Eso significaba una sola cosa. Alguien acababa de abrir esa puerta desde abajo. Retrocedí inmediatamente. Sentía las manos temblando. Mi cabeza apenas podía procesar lo que estaba pasando. ¿Había alguien escondido dentro de la casa conmigo? Subí corriendo las escaleras hacia el dormitorio. La mayoría de mis cosas seguían ahí arriba. Solo eran 2 maletas. Pensé que podía agarrarlas y salir de ahí en menos de 3 minutos. Mientras metía todo apresuradamente dentro de las maletas. No dejaba de mirar hacia la puerta del cuarto.
esperando ver aparecer a alguien en cualquier momento. Justo cuando terminé de guardar todo, escuché un crujido afuera en el pasillo. Miré rápidamente. No había nadie. Pero ya estaba completamente aterrorizado. Tomé las maletas y bajé las escaleras casi corriendo. Esperaba en cualquier momento escuchar una puerta abrirse detrás de mí. O pasos. O algo. Pero logré llegar hasta la entrada. Abrí la puerta y salí de la casa. Ni siquiera me molesté en cerrarla. Y entonces, menos de 3 segundos después de salir, la puerta principal se cerró violentamente detrás de mí. Sola. Ese sonido confirmó mi peor miedo. Había alguien dentro de la casa. Subí al coche y me fui de ahí inmediatamente. Más tarde, ya en un hotel, intenté llamar y escribirle a Jae otra vez. Nunca respondió. Personalmente, creo que Jae tenía un sótano oculto debajo de la casa. Y honestamente no quiero imaginar para qué lo usaba. Lo más extraño fue que después de descubrir la puerta, desapareció completamente. Como si supiera exactamente lo que yo había encontrado. Y hasta hoy sigo pensando en algo. Si esa puerta se abrió desde abajo, significa que alguien estaba ahí observándome. Y sinceramente, creo que si hubiera bajado esas escaleras, jamás habría salido de esa casa.